Es por medio de la Biblia que decimos: no estés ansioso, no estés temeroso, no acumules o guardes, porque un poder invencible e invisible está en los mandamientos del hombre para suministrarte cada necesidad. Pero debemos decirte que no funcionará a menos que creas en él. Si te inclinas a creer en este poder de Dios, todas las cosas entonces serán posibles. Es difícil para el hombre creer en este poder, porque ha tenido una instrucción completa en incredulidad. Solo creeré en lo que puedo ver. Se supone que es la cima de la sabiduría. Vivimos en un mundo superficial donde pensamos que todo solo sucede. No sabemos que todo lo opuesto de lo que sucede tiene una causa, que nosotros mismos ponemos en movimiento la maquinaria que produce lo bueno o lo malo en nuestro sendero. No sabemos que esas palabras y pensamientos son una forma de dinamita y que se deben manejar cuidadosamente con sabiduría y comprensión. Lancemos fuera hacia el éter las palabras de enojo, el resentimiento o la misma piedad, y entonces preguntémonos por qué la vida es tan dura. Para no experimentar con la fe, confiemos en el poder invencible de Dios, y en nada estaremos ansiosos, pero en todo por medio de la oración y la acción de gracias, es que se permite que nuestras demandas sean conducidas hacia Dios. ¿Podría cualquier cosa ser más simple o directa? La ansiedad y la costumbre han llegado a ser hábitos, las viejas formas del pensamiento que se han construido en el subconsciente. Persisten como percebes en un transatlántico, pero el transatlántico es puesto en dique seco de vez en cuando para rasparle los percebes. Así, tus percebes mentales tendrán que seguir el mismo proceso. El dique seco es una gran situación. Conozco a una mujer la cual toda su vida había sido cobarde, particularmente con las finanzas. Todo el tiempo se mostraba inquieta por el dinero. Acudió a la verdad y se dio cuenta de cómo la había limitado. De pronto realizó un gran giro en su fe. Comenzó a confiar en Dios y no en lo superficial para su suministro. Siguió la guía de su intuición en lo relacionado con su gasto. Si algo de su ropa la hacía sentirse pobre, la desechaba enseguida y conseguía algo nuevo para sentirse rica. Tenía poco dinero, pero daba un diezmo para las buenas obras. Ella misma se envolvía con nuevas vibraciones. Muy pronto las cosas comenzaron a cambiar en lo externo. Una mujer la cual no le debía nada y era una antigua amiga de la familia, le dejó $1,000. Unos meses más tarde, otros 1,000 llegaron. Entonces una gran puerta se abrió para su suministro y muchos miles más entraron. Había sacado su invisible suministro del Banco Universal. Había buscado a Dios solo por su suministro. Y entonces los cauces se abrieron. El punto es que había perdido toda ansiedad acerca del asunto del dinero. Había establecido en su subconsciente la firme convicción de que su suministro venía de Dios y nunca le fallaría. El hombre es un instrumento por el cual trabaja la inteligencia infinita. Se expresará en él como el éxito, la felicidad, la abundancia, la salud y la propia perfección, a menos de que el temor y la ansiedad hagan un cortocircuito. Si quieres ejemplos de fe intrépida, ve al circo. La gente del circo ejecuta hechos aparentemente imposibles porque pensamos que no pueden realizarse y vemos cómo los hacen. La fe significa que puedes verte recibiendo todas esas cosas que deseas. Te daré a ti la tierra que veas. Nunca se podrá hacer una cosa en la cual no te veas haciéndola por ti mismo, ni ocupar un lugar en el cual no te veas ocupándolo.
no visualizándolo ni haciendo una imagen mental. Este es un proceso mental y a menudo trae resultados deficientes y limitados. Debe ser una realización espiritual, un sentimiento que ya está ahí, en su vibración. Estaba muy impresionada con la historia de un gran jugador de fútbol, el cual fue el atleta más grande de todo el mundo y se entrenaba en una hamaca. Un día en el que él estaba recostado, adormecido por el sol, apareció su entrenador y casi llorando le dijo: «Jim, por el amor de Mike y tu país, despiértate y sal fuera de esa hamaca y haz algo». Jim, abriendo un ojo, le dijo: «Justamente pensaba acerca de esto e iba a enviar por usted». «Bien», le dijo el entrenador, «¿qué es lo que quieres que haga?» «Primero», le dijo Jim, «quiero que ponga una marca a 25 pies a partir de aquí, en la tierra». El entrenador lo hizo así. «¿Y luego qué?», le dijo el entrenador. «Eso es todo», le dijo Jim, y cerrando sus ojos, se giró despreocupado. Después de transcurridos por lo menos 5 minutos, los abrió y miró las marcas por unos pocos segundos, y entonces cerró sus ojos de nuevo. «¿Cuál es la idea?», le gritó el entrenador. «¿Qué es lo que haces?». Jim lo miró reprochándolo y contestó: «Estoy practicando el salto de longitud». Él hacía toda su instrucción en una hamaca, viéndose a sí mismo haciendo el salto de longitud. Sin la visión, las gentes perecen con carencias y limitaciones. Podrás trabajar muy duro en lo externo y no lograr nada si no tienes visión. La visión significa que ves claramente a dónde vas. Mantener tus ojos en la meta. Todos los hombres que han logrado cosas grandes lo han hecho así. James J. Hill, quien tendió la línea del Gran Ferrocarril del Norte, dijo que antes de que un durmiente fuera colocado, escuchaba en su oído interno el retumbar de los trenes y el silbato de las máquinas. Tenía muchos obstáculos que superar, pero su visión era clara y estaba posesionada en él. Una cosa a su favor era que su esposa creía en él. Decía que habían dos para hacer el sueño realidad. Henry Ford, hablando de su suegra, decía que ella fue una buena mujer. Ella creyó en mí. Cuando dos de ustedes estén de acuerdo, se hará. Si crees en ti mismo, otros creerán en ti. Cuando crees en ti y el poder de Dios está contigo, el temor y la ansiedad son lanzados lejos. Establece la vibración de la certeza. Esta es la verdad de una persona intuitiva. Cada movimiento es hecho bajo la guía divina y nunca se viola una corazonada. Por eso, siempre está en el lugar correcto y en el tiempo correcto. De cualquier forma, a menudo se requiere un gran valor para seguir la intuición. Un vikingo quien intrépidamente navegó por mares desconocidos, Claude Bragdon, dice: «Vivir intuitivamente es vivir en la cuarta dimensión». El sendero mágico los llevó fuera de las tierras de Egipto, fuera de la casa de la esclavitud. Es invaluable este negocio. Nunca sometas una corazonada a alguien que razona plenamente. A esos que tienen orejas para oír, permíteles que escuchen donde su intuición los lleva y dales a conocer la obediencia instantánea. Cualquier cosa que preguntes de Dios, Dios te la dará. Esto es la verdad de cada uno, pero si no hemos recibido todas las bendiciones de la vida, hemos abandonado el preguntar o no tenemos las preguntas correctas. La Biblia enseña la ley espiritual y debemos estudiar y usarla desde cada ángulo para poner la gran maquinaria de las preguntas y las recepciones en movimiento.
Cada máquina deberá ser engrasada y aceitada para mantenerla funcionando bien. La fe activa y la esperanza mantienen a la máquina de preguntar y recibir en perfecto orden. Los siguientes son algunos de los lubricantes que la mantienen trabajando. Cuando ores, cree que ya lo tienes. En nada estar ansioso. Permanece tranquilo y contempla la salvación del Señor. No limites al Santo de Israel. La realización es manifestación. Ore con alabanzas y acción de gracias. Algunas personas oran llenas de enojo y resentimiento. Una mujer me escribió el otro día diciéndome: acabo de tener una buena charla con Dios y solamente le dije lo que debo hacer acerca de Él. Ella tenía el hábito de ordenar a las personas que estuvieran cerca de Él y mirar hacia Dios como alguien a quien podría intimidar para que hiciera algo por ella. Dios es la inteligencia suprema dentro de cada uno de nosotros y somos los cauces por los cuales Él se expresa a sí mismo. Debemos ser no resistentes, equilibrados y pacíficos, esperar que nuestro bien venga. Somos los receptores, Dios es el dador y Él debe crear sus propios cauces. Encontramos que hay realmente un arte para orar bien. Dios debe tener el camino correcto, su camino, no nuestro camino. En el momento que haces tu demanda, la inteligencia infinita sabe la forma del cumplimiento. Si decides cómo debe ser contestada tu oración, has bloqueado el cauce divinamente diseñado. Entonces estarás inclinado a decir: nunca tengo respuestas a mis oraciones. Debemos adquirir una técnica y mandar nuestro deseo sincero, el cual es una oración. Estamos libres de toda presa o ansiedad cuando decimos: si esto está de acuerdo al plan divino, lo recibiremos. Si no, se nos dará su equivalente. Seamos cuidadosos para no forzar cualquier cosa que no esté planeada divinamente. Debemos saber que unidos con el poder de Dios, nada puede derrotarnos. Los caminos de Dios son ingeniosos, sus métodos son seguros. Dos de los salmos más bellos son el 23 y el 121. Ambos dan un sentimiento de absoluta seguridad a uno y fueron escritos por un hombre que había experimentado el funcionamiento de la ley espiritual. El Dios dentro de nosotros nos protege, guía y provee cuando confiamos totalmente. La mayoría de las personas dejan que ese amor se pierda por el temor de la pérdida. Toman todas las precauciones en lo externo, no confían en la protección de el ojo que vigila sobre Israel. Pon cualquier cosa que ames bajo la ley de la divina protección. La parte más importante de la demostración es mostrar fe sin temor. Iré ante ti y enderezaré los lugares torcidos. Forzaré la entrada y haré pedazos las verjas de latón y separaré las barras de hierro. La Biblia habla acerca de los estados de conciencia. Las verjas de latón y las barras de hierro son las dudas, los temores, los resentimientos y las ansiedades. Las verjas de latón y las barras de hierro son de nuestra propia fabricación y vienen de nuestro vano imaginar, el creer en lo malo. Hay un cuento sobre una manada de elefantes salvajes. Fueron acorralados en un cercado, pero los hombres no tenían ninguna forma de mantenerlos ahí, por lo que clavaron estacas y pusieron una soga alrededor del cercado. Los elefantes pensaban que no podían salir, podían caminar sobre la soga y escapar, pero tenían la ilusión de que la soga los encerraba. Pasa lo mismo con las personas. Las dudas y los temores son como una soga estirada alrededor de sus conciencias.
Se les hace imposible caminar fuera hacia un claro pensar. La visión clara es para el hombre como un compás, sabe a dónde va. Permite que tu intuición sea tu compás y siempre saldrás fuera del bosque. Al igual, un hombre sin un compás, llevado por la intuición, encontrará su camino fuera de la selva o será capaz de dirigir un buque en el mar. La intuición le dirá cómo caminar encima de la soga. Es asombroso cómo las personas han pasado por alto su facultad más importante, la intuición. Siempre en el sendero del hombre hay un guía o mensajero. A menudo nuestros guías parecen tontos y triviales. Una persona por completo en el plano intelectual los despediría enseguida. Pero el estudiante de la verdad siempre tiene su oído espiritual en el suelo espiritual. Él sabe que está recibiendo las órdenes desde el infinito. La Biblia habla a menudo de la pequeña voz silenciosa. Es una voz que no es real, aunque a veces se registran palabras reales en el oído interno. Cuando pedimos que nos guíen y ponemos al lado el razonamiento, estamos llamando levemente al suministro universal de todo el conocimiento. Cualquier cosa es requisito para saber cómo se nos revelará. Algunas personas son naturalmente intuitivas y están siempre en contacto con la inteligencia universal, pero es por tomar una afirmación que hacemos el contacto consciente. La oración telefonea a Dios y la intuición es Dios telefoneándote a ti. Muchas personas tienen una línea ocupada cuando Dios telefonea y no reciben su mensaje. Tu línea está ocupada cuando estás desanimado, enojado o resentido. ¿Has oído la expresión? Estaba tan enojado que no podía ver bien. Podemos agregar, estaba tan enojado que no podía oír bien. Sus emociones negativas ahogan la voz de la intuición. Cuando estés desanimado, enojado o resentido, es el tiempo para hacer una declaración de la verdad, para salir del bosque de la desesperación y la limitación. Porque cualquiera que llame en el nombre del Señor se libertará. Hay una salida, revélame el camino. Debemos parar de planear, trazar y hacer proyectos y permitir que la inteligencia infinita resuelva el problema a su manera. El poder de Dios es sutil, silencioso e irresistible. Nivela montañas, rellena valles y no conoce la derrota. Nuestra parte es prepararnos para sus bendiciones y continuar por donde nuestra intuición nos lleve. Ahora le damos a la inteligencia infinita el derecho de paso.